día de hoy que vamos a hablar sobre tipos de familias. Creo que algunos estaban anhelando, ya esperando a ver qué este tema, porque sí va a ayudar mucho, a ser bastante liberador. Así que con toda la expectativa quiero invitarle también para que usted pueda compartir este enlace a otras personas, pueda comentarle la bendición que usted está teniendo en estas mañanas y pues también poder llegar a muchísimas más familias. Claro que sí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que sea Él guiándonos y su Espíritu Santo estando con nosotros siempre como Él lo está. Señor, te doy mil gracias. Sé que estás aquí, sé que estás con nosotros, sé que nos acompañas, sé que tu misericordia es nueva todos los días y por eso agradecidos estamos contigo. Valoramos el día de hoy de una manera muy especial y valoramos la oportunidad de hacer una transmisión en vivo y sobre todo, Señor, tener un devocional donde nos conectamos diferentes personas de diferentes lugares, aún de diferentes países con un solo objetivo, ser edificados, Señor. Que lo que hablamos hoy nos dé un poquito de luz con respecto a lo que está sucediendo dentro de nuestro núcleo familiar y de esa manera conciencia para cambiar, conciencia para ser diferente. Te lo pido en el nombre de Jesús y bendigo a todos, Señor. Y creo, Señor, que tu bendición va a estar sobre cada persona. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿qué tipo de familia creemos que tenemos? Y vamos a hablar de las familias. De la familia. ¿Y por qué es tan importante hablar de ese autoconocimiento a nivel familiar? Porque no todas las familias son iguales, pero hay ciertos rasgos en las familias que cuando no las corregimos a tiempo, o cuando no se corrigen más que otra cosa, ¿sí? Lógicamente van a traer una cantidad de consecuencias en todo esto que está pasando. Yo digo, el centro de la sociedad es la familia. Y si vemos una sociedad que está tan golpeada, tan maltratada, una sociedad donde vemos tantas situaciones tan terribles que no nos gustaría ver, donde el comportamiento de muchísima gente es tan incorrecta, significa que la familia como tal falló, que algo falló en la familia, que la forma en cómo se educó los hijos, la forma en cómo se está llevando los matrimonios, la forma en cómo se está llevando el hogar, no es la mejor. Por eso esta palabra nos va a bendecir a todos de una manera muy especial y vamos a comprender y a entender qué tipo de familia tenemos, qué tipo de familia somos y bueno, vamos a comenzar con este tema de una manera muy especial, pero bueno, saludamos a todos los que están pendientes. Sí, claro que sí, vamos a saludarlos. Por aquí están conectados desde el principio, mi hermano César Guerrero, Sonia Patricia, Diana, Gina, Cecilia Ardila, Rosa Álvarez, mi pastor Henry Arzuza, Julie Franco, mi pastora Carol, Leslie, aquí también tenemos Saúl el brother. Saúl el brother. Nuestra amada Emilia Cavada Ramírez, bienvenida, Dios te bendiga. Mi hermano José Martín Vallen Moreno y a todos los que por alguna razón de repente no alcanzan a colocar allí su comentario o algo por el estilo. Sabemos que ahí están, pero súper conectaditos y lo agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a hablar sobre tipos de familia, sí, pero la pregunta es, ¿a mí en qué me libera, en qué me ayuda si yo quiero formar, o la pregunta de muchos, si quiero formar hogar, si quiero formar familia, ¿a mí en qué me beneficia saber de qué tipo de familia vengo? Es que es fundamental, porque es que todos nosotros cargamos algo que se llama tendencias familiares. Las tendencias familiares tienen que ver con que de una u otra manera y de manera más inconsciente que consciente empezamos a repetir los modelos de nuestras familias, ¿sí? En dos áreas, algunos en extremos. Entonces, vengo de familias violentas, golpeadas, donde me golpeaban, maltrataban, donde herían, donde había violencia interfamiliar y de repente empezamos a crear una nueva familia diciendo yo nunca seré así y empiezo a ser una persona donde sobreprotejo a mis hijos y donde vivo de una manera eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero es eso. Entonces empiezo a no repetir el modelo, pero me voy al extremo, entonces no le digo nada a mis hijos, no hablo nada con mis hijos y simplemente empiezo a hacer. O el otro extremo es que hago lo mismo que hizo mi familia, la forma en cómo me educó mi papá, la forma en cómo me educó mi mamá, así ellos hicieron, así yo lo hago, porque creo que lo hicieron bien, entonces de esa misma manera también lo hago. Entonces, esos dos extremos son peligrosos porque lógicamente las familias y todos fallamos en esto de la formación familiar y aunque amamos a nuestra familia hay muchos errores que no podemos seguir cometiendo. El tener la conciencia para no entrar a formar un nuevo hogar cometiendo los mismos errores y si yo le preguntara, ¿usted qué ha repetido de la historia de su familia antigua? Sí. ¿Qué cosas usted ha repetido? Y de repente si alguien me quiere opinar con toda libertad y con toda confianza porque se trata de este tipo de devocionales donde podamos compartir un poquito, ¿sí? Y es que qué cosas, qué modelos usted ha repetido de su familia
Y ahorita cuando tengamos un poquito más de luz con respecto a los tipos de familia, de repente usted dice, mira que estoy repitiendo el mismo modelo familiar. Ahora, por ejemplo, cuando se va a constituir un nuevo hogar, se formaliza una nueva pareja, ella viene de un tipo de familia X y él viene de otro tipo de familia también. Y si ella viene de un tipo de familia y quiere gobernar o quiere vivir su hogar desde el tipo de familia y referente que tiene, pero él también quiere hacer lo mismo, entonces esto se vuelve también una guerra de poderes, de que en mi casa no se hace eso, sino se hace esto como yo digo, porque en mi familia lo hacíamos así. O dice él, no, es que en mi familia lo hacíamos de tal manera, entonces mejor hagámoslo así, y se vuelve una guerra de poderes. Entonces es lo que muchas veces se damnifican es a los hijos, porque no se sabe a quién hacerle caso, ambos quieren tener el poder, ambos quieren dominar, y ahí nos empezamos a dar cuenta cómo afecta el que yo no tenga claridad de qué tipo de familia vengo, qué de eso me sirve, qué de eso yo puedo traer y qué de eso podría aplicar en el nuevo hogar y hasta dónde me es a mí permitido poder tener y decir, es que aquí se hace así, hasta dónde debería ser ese tipo de decisiones. Entonces, es liberador si yo logro conocer con antelación de qué tipo de familia vengo para lograr saber que cuando vaya a formalizar hogar, cuando vaya a tener hijos, obviamente debo entrar en una negociación y conocer también qué tipo de familia viene mi pareja, porque cuando yo desconozco eso, y mira que muchas parejas no lo ven, o sea, muchas parejas como que, bueno, ay, no, no importa, yo me caso es con él, yo no me caso con su familia. Y digamos que románticamente hablando es cierto, pero en realidad también él trae una familia, un historial, él trae mucho consigo mismo y son cosas que también debo entrar a considerar hasta dónde puedo y hasta dónde no podría en mi carácter tolerar. Perfecto. Entonces vamos a empezar a explicar los tipos de familias que hay y usted va a empezar a comprender si de repente tiene ese tipo de familia. Vamos a hablar con el primer tipo de familia y es la familia despótica. La familia despótica. ¿Esto a qué le suena? ¿Qué es una familia despótica y de qué se trata una familia despótica? Mi amor, tú sabes un poco más del tema. ¿Qué es una familia despótica? Bien, muy bien. Bueno, una familia despótica es aquella que particularmente se caracteriza por querer tener el orden y el control de las cosas. O sea, aquí se hace lo que yo diga, punto. Es cuando llega el papá, todos están bien en la casa, pero llegó el papá y todo el mundo sale corriendo o a esconderse o a hacer una cosa, y como que llegó el papá y no se puede reír, no se puede hacer nada porque llegó el papá. Entonces, en este tipo de familias despóticas, es donde desafortunadamente la violencia verbal, la violencia física es la que reina y se intenta mantener el control, el orden o la autoridad a través de la violencia. Entonces, particularmente se ve, no digo que siempre es así, pero en la generalidad de este tipo de familias se ve dominada por un hombre maltratador. Sí, y esto se ve muchísimo, especialmente hoy en día ha cambiado mucho la generación, pero especialmente creo que muchos aquí llegaron o vinieron de familias muy despóticas, familias donde había mucha violencia verbal. Entonces, la violencia verbal era fuertísimo, o sea, siempre había vago, tonto, no sirves para nada, ¿qué te pasa a ti? Y trata muy mal a los hijos, trata muy mal a la esposa, trata muy mal a la familia, donde la gritería, donde el grito, donde el maltrato físico aún reinaba. Creo que muchos fueron criados con padres que tenían un rejo detrás de la puerta y que era muy fuerte y que los castigos eran muy, muy, muy severos. Y algunos de ustedes dicen, bueno, a mí esa educación fue buena, yo salí bien. El problema es que salimos bien, entre comillas, y muchos salieron bien por misericordia, pero empezamos a tener reacciones muy violentas. Sí. Entonces, hay muchas personas que tienen reacciones muy violentas, o sea, siempre que reaccionan quieren matar y comer del muerto y repartir por pedazos y decir, pero soy bravo y por acá. Y entonces uno dice, pero ¿por qué son personas tan iracundas, tan poco controladas? Y es porque vinieron de unas familias donde la violencia, donde el golpe, donde el maltrato, donde la gritería, donde la grosería reinaba. Era ese tipo de familia. No sé si de pronto naciste en una familia así, donde realmente había mucho maltrato. A nivel de pareja era terrible, porque el hombre llegaba y maltrataba a la esposa sin importar nada y la ofendía. Y entonces muchas mujeres, porque tenían que aguantarse. Yo conocí el caso de una mujer que desde que comenzó el matrimonio de ella hubo infidelidad, el tipo la maltrataba, prácticamente la violaba, ¿sí? Y la golpeaba, a sus hijos los trataba muy mal y ella se aguantó.
se aguantó por un pensamiento aquí que decía, yo tengo que aguantarlo por mis hijos, porque yo no quiero criar a mis hijos sin papá. Y se aguantó, ¿y sabes cuánto se aguantó? 33 años. 33 años. Un día llegó, sus hijos crecieron y dijeron, sus hijos pequeños dijeron, no, nunca más mamá, o te separas o hacemos algo. Y la mujer se separa porque dejó de aguantar ese maltrato, ¿sí? Y cuando ella se separa, ella creía que era muy complicado y ella se arrepiente y dice, ¿por qué no lo hice antes? ¿Sí? Y no porque hoy estamos hablando de que se debe separar, pero sí es no tolerar la violencia. No aguantar más la violencia. Y hay gente que la tolera y se vuelven masoquistas. Y hay hombres que creen que es la violencia la que manda, porque vinieron de hogares violentos en esa forma. Sí, y es que no se puede permitir la violencia en ninguno de sus colores o sabores porque no se puede permitir violencia física, violencia sexual, donde se agrede a la otra persona, donde se maltrata verbalmente también a la otra persona. No se puede permitir en los hogares. Y si los niños crecen en un ambiente como este, pues es muy posible que ellos vayan a repetir escenarios o se vayan al extremo donde sean otro tipo de familias como, bueno, en algún momento lo hablaremos muy, ¿cómo es esto? Muy ya liberal, ya, o sea, donde permisiva, donde se puede hacer de todo. Entonces, este tipo de familias particularmente tienen control con la violencia. El hombre normalmente es quien controla, quien domina, se hace en esta casa lo que yo diga y se mantienen leyes parecieran en muchos casos absurdas. Leyes absurdas donde se mantiene el control absoluto a través de la violencia y hay leyes establecidas en esa familia donde si no se pasa por ese filtro de autoridad, no se hace nada en esta casa. Entonces hay cierto grado de leyes absurdas como de que si yo no le digo qué comer, usted no puede decir qué comer. Si yo no le digo qué ponerse, usted no decide qué ponerse. Y es que la violencia no solamente, la violencia tiene diferentes matices y la violencia no solamente se ve reflejada a través de un golpe, un puño, y es más, hay violencia que se manifiesta sin toque físico, que es la violencia verbal, y hay otra que es otro tipo de violencia, es la negligencia, ¿sí? Cuando yo no proveo a mi familia o a mis hijos, en este caso, lo que necesitan para poder vivir. Ese es otro tipo de violencia. Entonces, donde dicen, si usted no está aquí a las 7 y uno sentado en la mesa, no se le da de comer. O sea, si no está sentado a las 7, no se le da de comer. 7 y 1, baila, perdió su comida. Y se mantienen en esa ley. Y he conocido familias que precisamente practican este tipo de violencia y es muy fuerte. Y los niños, ¿cómo crecen? O sea, los niños crecen con cierto grado de incertidumbre muy particular, con baja autoestima, sí, con una estima súper baja, no merecedores de la vida, no merecedores de las cosas. Es muy difícil que un chico como estos o una chica que crezca en un hogar de estos pueda salir y decir, no, yo me devoro el mundo entero y yo voy a conquistar y hacer, porque siempre se le colocaron más límites y más barreras que espacios para crecer. Entonces son personas que no se desarrollan. Mira las frases que suceden en este tipo de familias para que usted pueda identificar si creció en un tipo de familia como estas. Esperamos que no, pero pues a ver si usted creció en una familia como estas o si está permitiendo que sus hijos, sus niños en casa crezcan en una familia así. Se colocan ciertas características como que tú eres un vago, no haces nada. Violencia verbal. Qué sucia eres, mira tu ropa. Violencia verbal. Eres un tonto, perdón la expresión, eres un estúpido. Dice, tienes que aprender a defenderte cuando se burlan de él o de ella, tienes que aprender a defenderte para que nadie se burle de ti, o si no eres peor, eres un tonto peor. No sé cómo tú puedes vivir contigo mismo, ¿sí? Eres una perdición. Dicen algunos, maldita sea la hora en que te tuve, ¿sí? Como típica novela por ahí colombiana. Y empiezan a maldecir a la otra persona, empiezan a decir una cantidad de cosas y que mantienen, por ejemplo, el hombre que es de este tipo de característica mantiene a la mujer bajo no la convicción del amor, sino una sujeción toda tóxica, masoquista. Sí, lógicamente por miedo, y la gente crece con miedo y como tú decías que era, y es muy importante resaltarlo, la gente que crece en familias despóticas enfrentan el mundo de una manera muy triste, porque con muchos temores, con muchos miedos, con muchas inseguridades, con una baja estima terrible y especialmente
con unos traumas, si lo pudiéramos llamar así, y con mucho dolor en su corazón. No sé si de repente usted nació en un hogar despótico y siente un dolor o cosas que no se ha sanado de los maltratos que tal vez le originaron en su familia. El bullying abunda en este tipo de familia, abunda el Sí, bullying, total. porque siempre el hermano mayor o el hermano menor se burla de los otros hermanos y es el peor lugar. Entonces hay muchos jóvenes que están en familias despóticas que no quieren llegar a la casa porque llegar a la casa es el maltrato, es el grito, es la pelea, es el insulto. Y ese tipo de familias existen actualmente, sí. Y muchos vinieron de familias despóticas, sí, porque era como una familia tradicional antigua, una familia donde la violencia reinaba y donde el golpe reinaba y el insulto reinaba y donde el bullying reinaba. Y hoy en día hay muchas familias y muchas personas que están criando a sus hijos con ese mismo modelo de referencia y que lógicamente es incorrecto, que perjudicamos en una sociedad. Y algunos dicen, pero a mí me dieron palo y me dieron palo tremendamente. Y está bien, entonces usted se creó, porque no hay mejor manera de controlar a alguien que es a través de la violencia. O sea, la violencia sí puede controlar a alguien. O sea, no digo que los hijos no fueron obedientes con el palo, con el rejo, con la correa, con el maltrato físico, pero eso no significa que se desarrollaron bien. Se desarrollaron con miedos, con temores, con sustos, también creyendo que la violencia es el camino, es la forma de cómo solucionar los problemas. Entonces siempre son esas, yo he visto mujeres peleando, o sea, peleando en la calle terriblemente, peleando con el carnicero, no se la quieren dejar de nadie, y por acá y por allá, y porque crecieron en un hogar muy despótico. Entonces, no sé si tu hogar es despótico o conoces familias despóticas o de repente, y si quieres comentar si vienes de una familia despótica o estás en una familia despótica, por favor, lo puedes decir. Mira el comentario que nos deja Julie, dice, mi familia fue disfuncional, madre fue maltratadora verbal y físicamente, me pegaban hasta por sospecha. Tremendo, sí, tremendo, porque hace varios años atrás, muchos años atrás, quien era la persona maltratadora era el hombre, ¿no? Pues digamos que un tema cultural general, no que todos eran así, pero sí generalmente. Pero a través de los años, con todo este tema de la liberación femenina, de que tal cosa, de que la otra, bueno, esos son otros temas que vamos a tratar en algún otro devocional. Pero sí fomentó que la mujer quisiera salir y hacer, y aún tomó roles y actitudes que no correspondían ni para el hombre ni para la mujer, pero también replicó ciertos comportamientos incorrectos del hombre. O bueno, y en general hubo un tema como de mucha violencia y hay muchas mujeres y madres que fueron quienes dominaron en la familia y son, mejor dicho, yo conozco familias donde el hombre, el papá de la casa es un amor, es una ternura y la mujer es que levántese y una cantidad de cosas y el hombre, el papá de la casa es como otro hijo. Sí. Y la madre es la que manda y la que dice y manda, mejor dicho, allí, pero también a través de la violencia y también existen muchas personas, muchas familias así, que precisamente son familias despóticas, pero ahora gobernadas por la mujer y resulta ser todavía más contraproducente porque esa mujer adicional a la violencia no controla su parte emocional, entonces es una locura en casa. Así que esto sucede muchísimo. Hay otro tipo de familia, mi vida, sí. O sea, de esta podríamos estar hablando muchísimas cosas, hay muchas características que podemos estar sacando en cada devocional. Pero hay otro tipo de familia, la familia sobreprotectora, o sea, nos vamos al otro extremo. Sí, este extremo es bien interesante, como lo decía al principio, y es esas familias que especialmente nacen de esas familias donde fueron despóticas, se criaron con familias despóticas, con mucha violencia, entonces toman un extremo y dice, a mis hijos no le voy a hacer vivir lo que ellos vivieron. Para nada, nada. Yo no voy a decirles nada, yo no voy a gritarles nada, yo no los voy a maltratar, yo los voy a no proteger, a sobreproteger. Entonces se crían hijos sobreprotectores y de los que nosotros llamamos hijos consentidos, hijos mimados, hijos engreídos, dicen en Ecuador. Esos hijos que son tan sobreprotectores, tan cuidados, y estamos en una generación de hijos sobreprotectores, ¿sí? En nuestra generación, ¿sí? No teníamos las virtudes y las bendiciones que hoy tenemos, pero estamos criando a unos hijos que no se saben defender, unos hijos que no tienen la capacidad de salir al mundo y de enfrentar al mundo, sino son hijos, al ser sobreprotectores, tienen diferentes características. Por ejemplo, una de ellas es que su parte emocional siempre está controlando
la parte racional, porque la parte emocional del niño siempre se le inculcó. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, pobrecito? Ay, esto y del otro, y lo consentimos tanto, y el niño crece diciendo, mi parte emocional me controla. Entonces, por eso hoy en día vemos una generación de gente que dice, hoy me siento triste. Hoy yo me siento tan mal, entonces ya no trabajo, ya no estudio, ya no hago nada, ya me separo, ya renuncio, ya por acá, porque tiene una parte emocional que le juega un papel y porque fue criado en un hogar donde la parte emocional para este niño era lo más importante, porque sus padres eran sobreprotectores. A eso psicológicamente se le llama secuestro emocional, perdón, secuestro racional. Y es cuando la parte emocional predomina y gana en un momento de toma de decisiones y no se le da lugar a la razón, que es donde de verdad deberían tomarse las decisiones. Eso sucede en este tipo de familias sobreprotectoras porque no se le permite al miembro de la familia crecer y desarrollarse como una persona integral, sino se le dice cómo crecer, se le dice cómo desarrollarse y cómo llenarías mis expectativas, porque tú naciste fue para llenarme a mí. Sí. Entonces, este tipo de familias sobreprotectoras donde ya no es el tema de la violencia física, y ya no se le está diciendo es que aquí se hace lo que yo diga, ahora se le dice al niño aquí se hace lo que yo diga, pero de manera bonita. Sí. ¿Sí? O sea, aquí se hace y mira, no hagas, no te preocupes por pensar, no te preocupes por pensar en qué quieres comer, yo ya te tengo todo planeado. No te preocupes en qué pensar ponerte, se le dice al niño de 15, 16, 20 años, no te preocupes, ya mi amor, te alisté la cama, ya te la dejé planchadita, te la dejé organizadita. Y parece bonito, parece romántico, es como la mujer que crece pensando, yo voy a dedicarme a mis hijos durante toda mi vida. Digamos que está bonito en una parte romántica muy de Hollywood, pero en realidad no es bueno y es totalmente contraproducente porque cuando yo le permito a la persona no crecer ni desarrollarse, sino que crezca como yo quiero y se desarrolle como yo quiero, porque aquí el pensamiento es te quiero proteger de los peligros externos y está como el cuento este del tomatico, el hombre que estaba sembrando tomates. Venían los niños, lo dañaban, se los robaban, se los comían, colocó un cercado, luego vinieron los animales, se lo dañaron, colocó más cosas, lo cubrió, lo protegió, le colocó 1000 cosas, ¿no? Para evitar que los peligros de afuera les dañaran y les perjudicaran los tomates. Tanto así que levantó murallas y los cubrió de tal manera que cuando ya él dijo, listo, está bien, excelente, ya está todo perfecto, y fue y agarró un tomate que aparentemente por fuera se veía bonito y lo mordió, y le salieron gusanos, ¿cierto? Entonces, algo así sucede con familias que se sobreprotegen o se sobreprotegen a los hijos porque cuidamos tanto de los peligros externos que no nos damos cuenta que nosotros mismos dentro de casa los estamos dañando, porque niños que crecen con baja estima. Totalmente. No pueden tomar decisiones. Mamá, ¿qué me pongo hoy? Tiene 20 años, 30 años. Mamá, no sé qué carrera escoger, porque mamá le dijo todo lo que tenía que hacer cuando tenía que tomar decisiones, no supo tomar decisiones. Entonces, este tipo de familias sobreprotectoras no dejan que los demás crezcan. Y eso es un dolor muy, pero muy fuerte. El problema es que estamos en una generación donde creemos los padres que debemos sobreproteger, no proteger, sino sobreproteger a nuestros hijos. Dice Luis Mauricio Murcia, yo vengo de un hogar de superproducción y mis emociones siempre van de primero. ¿Será que eran muchos? Tal vez, probablemente. Superreproducción, de repente eran muchos hermanos, pero bueno, sí. Yo vengo de un hogar en el cual se veía la violencia entre mis padres y yo repetí la historia y me organicé con un hombre maltratador. Sí, eso usualmente pasa. Y empezamos a repetir moldes, y especialmente, por ejemplo, él dice que una niña que se crió en un hogar donde el padre era maltratador busca ciertas cosas y tiene una tendencia de manera inconsciente, atrae a hombres, entre comillas, maltratadores o dominantes, donde ellas se sientan como repitiendo el mismo modelo y aunque no les gusta conscientemente, pero su manera de acción siempre va a estar perjudicada en esa parte. Cuando un padre sobreprotege a un hijo, un papá o una mamá sobreprotege a un hijo, el síndrome de doña Florinda, ¿sí? Kiko, no te juntes con esa chusma, ¿sí? Ven tesoro para acá. Entonces, sí, entonces cuando un padre protege a un hijo le está dando dos mensajes que llegan al inconsciente del hijo. El primer mensaje es te amo demasiado.
Te amo mucho, muchísimo, te amo mucho, pero yo no quiero que te pase nada. Por eso hago todo lo que hago por ti, por eso me esfuerzo como me esfuerzo, por eso te doy todo lo que tú quieras, por eso no es lo que yo quiera comer, es lo que tú quieras comer, por eso te amo tanto que quieres, que necesitas, que te doy, que me pides de Navidad, que me pides de cumpleaños, todo lo que tú me quieras dar, todo lo que tú me quieras pedir, te lo doy porque te amo demasiado. Entonces eso es, ese es el primer mensaje que se le da y el niño crece diciendo mi papá y mi mamá me aman, todo lo que me dieron. La decisión que tomaron es porque, ¿Sí? Porque me aman todo, es que, y el niño no crece diciendo es que el mundo no me ama, ese niño crece con diciendo el mundo me tiene que amar, el mundo me tiene que dar, el mundo me tiene que yo salgo al mundo y las puertas se me tienen que abrir. Esos son niños ese es el primer mensaje que se le da, pero el segundo mensaje que se le da a un niño sobreprotector es, tú eres muy tontico. Tú no puedes hacer las cosas por ti mismo. Tú no tienes la capacidad de solucionar tus problemas. Tú no tienes la capacidad de responder por tus actos. Tú no tienes la capacidad por eso siempre necesitas a alguien. Tú eres codependiente, tú no lo vas a poder lograr. Porque ese mensaje se le da cuando la mamá le dice, mira, yo te tiendo la camita, yo te arreglo esto, yo te soluciono el problema, yo hablo por ti, yo peleo con la profesora, yo peleo con el profesor, yo hablo con el alumno, yo hablo por acá y no le enseño al niño a ser resiliente, a poder responder por sus propias acciones. Entonces le estoy diciendo, pobrecito, o sea, eres muy tontico. Entonces entra al mundo este niño con una sobreprotección que cualquier cosa le duele, cualquier cosa le afecta. O sea, yo conozco gente, y perdónenme si algunos de ustedes son así, pero yo lucho mucho, creo que es algo que mi personalidad, mi manera de ser, no es, porque hay gente que entra en depresiones y en tristezas por tonterías, entra en situaciones, dejan ministerios votados por tonterías, me gustaría ungirlos con aceite hirviendo, ¿sí? Y se rinden por cualquier tontería y por cualquier cosa están, ay, 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 ay. Yo siempre le digo a la gente, que es el día que sufra más que Pablo. ¿Sí? Pablo, todo lo que vivió y decía que era una leve tribulación momentánea, pero es que hay gente que le duele todo, que le afecta todo, y estamos en una generación de creyentes y cristianos que ay, 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 fueron inmaduros, sobreprotectores, alguien los sobreprotegió, alguien le dijo que eso, por eso, imagina, todo que lo que sea la gente dice, pastor, quiero que ore por mí, espectacular, pero tú estás orando por ti. Entonces, o sea, hay gente que está diciendo, pastor, solucioneme esto. Sí, pero solucionelo usted también. Y hay pastores que llevan, y bueno, nos metemos a otro punto, pero lo tengo que tocar, lo siento tocar. Hay pastores que tienen a sus ovejas sobreprotectoras. Entonces es el pastor que la dice, pastor, ¿será que me baño o no me baño? Pues no sé, déjame mirar. Pastor, ¿será que tomo esta decisión o no la tomo? Y todos se lo consultan al pastor y no, defiéndanse también, crezcan también. Y uno como pastor tiene que formar a la gente, no mantener a la gente, sino formar a la gente. Y ese es el objetivo de un padre. Y se ve mucho porque no le digan esto, pilas, no, déjame yo hablo con él, déjame yo intercedo, déjame, y algunas de las cosas, por ejemplo, dentro de las dinámicas de raíz, como tú estás tocando el tema también de iglesia, dentro de las dinámicas de raíces, yo tengo que hablar directamente con el estudiante porque es mayor de edad, ya es una persona capaz, puede tomar decisiones, está tomando sus clases, está invirtiendo financieramente en su capacitación, me parece a mí que yo puedo hablar directamente con el estudiante, porque cuando, ay no, pobrecito, no, ay no, y como que hay gente que toca tratarlo como con cucharita. La esposa habla por el esposo. Sí. El esposo habla por la esposa en los estudiantes y uno dice, pero Sí. Y la única manera en que yo digo, cuando alguien debe hablar por otro estudiante es porque sea la mamá o el papá y es menor de edad. Y aún con todo eso hemos tenido estudiantes menores de edad con consentimiento y todo el asunto de los padres. Y yo digo, no, déjame tratar con el estudiante porque está en plena formación. Y así ha sucedido y a veces hay padres que han dicho, ok, sí, o sea, está bien. O sea, aquí no soy padre, aquí soy tutor, pero está asumiendo sus propios retos. Y eso pasa porque cuando a un niño no se le permite, cuando a una persona en formación no se le permite asumir sus retos, sino como que llegamos tipo Doña Florinda, síndrome de Doña Florinda, no te juntes con esa chusma y el niño dice, o sea, yo hago lo que yo quiera, entre comillas, o sea, yo puedo aquí sencillamente no asumir los retos y una cantidad de cosas porque habrá alguien que agarre y haga las cosas por mí. En cierto caso nos estaban comentando por allí, yo no recuerdo exactamente cómo, pero yo sí en algún momento lo escuché, y decía, lo que pasa es que el niño ya tiene como no sé cuántos años y todavía le siguen limpiando la cola. sí. ¿Sí? Y decían, porque el niño entonces no se sabe ni limpiar la cola, con 8 o 10 años no se sabe ni limpiar la cola.
Y así sucede en muchas familias. Entonces son niños que llegan y no saben, mira, se les invierte en una educación, se les invierte en una universidad y seguramente son de los que dejan la universidad botada, porque no supieron, si la mamá no les hacía la tarea, no pudieron salir adelante. Entonces son chicos que se van a querer independizar y no logran ni siquiera fritar un huevo porque siempre hubo alguien que se los hacía, siempre había alguien que les solucionaba, que tomaba decisiones por ellos. Enfrentan al mundo sin armas, llega la guerra, no los acribillan. O sea, son personas que no sobreviven a las circunstancias, caen en depresión, problemas de autoestima, problemas de ansiedad, resultan automedicados, en muchos de esos casos también resultan cayendo en cosas adictivas y eso daña mucho la sociedad. Entonces, pareciera que en este tiempo estuviéramos viendo un poquito de ello, ¿no? Entonces, la familia despótica es la que gobierna con violencia, se hace lo que él o ella diga, pero a través de la violencia. La familia sobreprotectora, se hace lo que yo diga, pero ya no hay violencia, pero sin embargo no te dejo ni crecer ni avanzar. Hay otro tipo de familia. Sí, pero antes de tocar otro tipo de familia, y me gustaría tocar este, que es el de los roles confundidos por el tiempo, pero mira. Dice mi amada Silvana. Sí, dice mi amada. Yo vengo de un hogar matriarcal donde se hacía lo que mi mamá decía y veo que se repite en mi hogar, pero el Señor me está tratando. Y ya vamos a hablar de eso, pero quiero terminar con la familia, esta familia que tiene que ver con la familia sobreprotectora, tiene una característica que lo veo mucho hoy en día, y son esas madres que son cantaletosas. Sí, son cantaletosas, pero le hacen las cosas a sus hijos. O sea, pero ¿por qué están desordenados? O sea, son sobreprotectoras. Sí. Saben que lo son, no les gusta, pero lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, exacto. Entonces, usted sí es desordenado y le tengo que tender la cama y le tiende la cama. ¿Usted por qué no? Entonces, todo el día está cantaletado. ¿Pero por qué no hace esto? Pero se lo sigue haciendo. ¿Acaso no sabe hacer un huevo? Pero va y le hace el huevito. ¿Sí? ¿Acaso usted no tiene que? ¿Por qué no madura? Y todo el día le está gritando y le está cantaletado, pero le sigue haciendo las cosas. Entonces, hay madres, yo no soy sobreprotectora, pero le sigue haciendo las mismas cosas. Entonces, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra responsabilidad como padres es realmente preparar y formar a un hijo para que enfrente y sean yo lo dije y lo predicaba aquel día y él decía, debemos dejar un país perfecto, un país saludable, una nación, el ambiente, el trabajo ambiental tiene que estar muy bien con el objetivo de entregarle un buen mundo a nuestros hijos, pero ¿estamos entregando buenos hijos a este mundo? Wow. O sea, es lo que estamos pasando. Realmente estamos haciendo que estos hijos sean buenos para entregárselos al ese mundo que estamos viviendo. Lógicamente ahí tenemos que pensar. La tercera familia que quiero que toquemos y es la familia donde los roles se han confundido. Los roles se han confundido. Entonces, en este tipo de familia donde los roles se han confundido y empezamos a ver varias cosas y hablemos de estos. Uno, matriarcal, donde la mamá es la que gobierna y la que manda y manda al esposo y a la esposa y toda la situación, ¿sí? Otro rol confundido y lo vamos a tocar poco a poco y es donde el esposo se convirtió en el papá de la esposa, que es un rol confundido. Okay. Y donde también la esposa se convirtió en la mamá del esposo. Entonces son roles confundidos. Hablemos de la parte matriarcal, que es lo que está pasando. Lo que pasa es que es un tema complejo, mi amor. O sea, es un tema, yo creo que se va para otro devocional, que son roles en la familia o roles conyugales. O sea, donde cuando yo no ocupo mi lugar, y si yo soy tenedor, pero me comporto como cuchillo, entonces no estoy cumpliendo mi función, ¿sí? Si él es cuchara, pero se quiere comportar como mazo, o sea, no va a nunca funcionar un hogar donde la mujer no es mujer, donde el hombre no se comporta como hombre, donde los hijos no se comportan como yo, porque hay casos donde los hijos son los padres en la familia. Entonces los hijos, cuidado haces esto, cuidado haces aquello, y los hijos son los que están terminando de criar a los padres, y aquí esto se vuelve todo un sancocho sin pies ni cabeza, donde la familia no se prepara para, relativamente intentan sobrevivir y eso es bien complejo. Familias donde la mujer, lo mencionaba, sí, ese es el punto, donde la mujer es la que gobierna, donde la mujer es la que toma las decisiones, y aquí hago un paréntesis. Digamos que en cierto sentido, es que sale de muchas cosas, donde cierto sentido no está este hombre en la casa, y mujeres les tocó asumir conscientemente el rol también de papá en casa.
pero es incorrecto, y como coaches de familia lo decimos con toda responsabilidad, es incorrecto decir soy papá y mamá a la vez. O sea, está bien que asumas responsabilidades de padre, aunque eres la madre, pero asumir responsabilidades de padre no significa que eres papá y te tocó ser papá y mamá a la vez, sino que asumiste roles de padre también, pero hay madres que como que desde pequeñas, aunque había papá en casa, empezaron a tomar y a quitarle responsabilidad. Entonces, ¿a quiénes se unen? A hombres, ¿cómo se le podría decir? A hombres... Muy nobles, Sí, muy nobles u hombres que permiten, dominados. sí, dominados. Entonces el hombre es muy noble y dice, bueno, sí, aquí en esta casa hacemos lo que mi mujer dice. Sí. Y lógicamente se pierde esto es tan complicado, especialmente con el pensamiento de la liberación femenina, porque muchas mujeres se crían diciendo, yo no me la dejo dedicar de ningún hombre. ¿Sí? Dice Christopher, gracias a Dios tuve una mejor educación, un ejemplo de mis padres, nos enseñó mil cosas desde bien pequeños y valoramos por sí solos, perfecto, y eso sí es muy, pero muy cierto. Especialmente, y nosotros criamos, y en mi casa sí tuvo un hogar muy bonito porque mi papá ocupó su papel de papá y mi mamá ocupó su papel de mamá. Y aunque mi mamá es de carácter fuerte, ¿sí? Nunca estuvo por encima de mi papá, porque siempre aprendió a respetar la autoridad de la casa. Entonces, eso a mí me gusta y creo que tenemos un hogar muy bonito es porque criamos porque hay ese modelo de referencia. Porque lógicamente aprendimos a ser hombres como tal. Entonces, si yo asumo el papel de mi hogar, yo soy el hombre, yo cargo la responsabilidad, tengo muy bien definido mi rol y mi esposa tiene muy bien definido su rol. Pero es tan terrible hoy en día que las mujeres están queriendo tener el rol del hombre porque no quiere que... Y hombres que se sienten bien con eso. Y hombres que se sienten bien con eso, porque es la mujer la que controla el dinero, la que lleva las cuentas, la que lleva todo, la que dice qué es lo que se tiene que hacer. Y el hombre tiene que llegar ahí y es muy noble, es muy calmadito. Y mujeres con un temperamento muy fuerte, donde controlan y dominan, y el hombre le tiene miedo a la mujer, pero miedo literal, miedo a las reacciones, miedo a lo que diga, miedo al asunto. Y hay violencia interfamiliar y tal vez la mujer no golpea al hombre, y en algunos casos hasta sí. Pero con solo hablar la boca, decir algo, la mujer, el hombre empieza a temblar. ¿Sí? Y a no querer comportarse por esa situación. Y es que la violencia, lo repetimos, la violencia tiene muchos matices y muchas áreas en las que se explora, y una de ellas es la violencia verbal, y hay mujeres que maltratan verbalmente al hombre. ¿Usted qué le pasa? Usted ni hombre es, no sé qué. U otra es la negligencia, sí. Deja de atenderlo, de honrarlo como debería ser, sino que lo trata como peor. Es que ni siquiera lo trata como un hijo, sino lo trata como un aparecido, cuando es el papá de la casa, cuando es usted no me le diga nada a mis hijos, y son hijos de los dos. Usted no es nadie aquí, y pues es el hombre de la casa, se supone. Y hay hombres que lo permitieron, o sea, donde una mujer gobierna es porque un hombre lo permitió. Sí, totalmente. Y el hombre no ocupó su papel. Fue negligente a nivel económico, no supo tomar decisiones, no supo ser ese protector, ese cuidador. Entonces, lógicamente, la mujer le tocó asumir ese papel, pero muchas mujeres se sienten cómodas con un papel que no debió tomar. O sea, ¿por qué? Porque lógicamente el ser cabeza como hombre, y muchas mujeres no van a estar de acuerdo porque es la lucha más fuerte. Sí. La lucha más fuerte, y bíblicamente hablando, porque es que el apóstol Pablo le repite varias veces a la mujer, sujétese a vuestros maridos, porque lo que más le cuesta a una mujer es sujetarse, o sea, decir, yo asumo que la cabeza es mi esposo. Sujeta. Se sujeta. Entonces, que yo asumo que la cabeza debe ser mi esposo. Y aquellas mujeres que tienen hombres muy blandes, muy de poco temperamento, de poco carácter, un carácter muy noble, o sea, más que noble, un carácter muy maduro que no sabe controlar eso. Entonces, la mujer no debería estar por encima del hombre, la mujer debería motivar a que el hombre sea el que tome las decisiones. La mujer debería motivar a que el hombre se levante y sea el que se mueva. Yo conozco mujeres que tienen hombres negligentes. ¿Sí? O sea, esos hombres que no consiguen dinero y que se la pasan acostados todo el tiempo y que dicen, ay, es que, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y yo no voy a dejar, 5 años, y yo no voy a dejar aguantar a mis hijos. Entonces la mujer sí le toca vender empanadas en la calle, le toca lavar ropa a los vecinos por poder mantener a sus hijos, y el hombre está muy acostado. Entonces la mujer siempre tengo que hacerlo. Digo, pero hay otra solución. Obliga a que el hombre se mueva. Obligue. Entonces, aguanten hambre.
Y es que por eso la Biblia no se equivoca al decir la mujer sabia edifica su casa, Sí. mas la necia con las manos la destruye. Y es que a veces tomamos la decisión como mujeres y cuando venimos de familias dominadas por la mujer, aprendimos un modelo de conducta y decimos, no, es que el hombre no sirve para nada, es que los hombres no sirven para nada, aquí la que debe mandar la mujer, un hogar gobernado por una mujer es un hogar que sale adelante. Cuando aprendemos eso y lo replicamos en nuestro hogar, desafortunadamente el mensaje que le estamos dando al hombre, le estamos diciendo, tú no sirves para nada, déjame, yo hago las cosas porque tú no sirves para nada. Entonces el hombre, bueno, pues sí. hágale. Y viene hasta una sobreprotección donde la mujer llega y alcahuete esa situación aunque no le guste y lo que tiene que hacer es empujar al hombre, hágale. Si usted no consigue comida, aguantamos hambre nosotros. Entonces ser estratégica, ser muy sabia, sí, porque no es estar por encima del hombre, pero se ve mucho esto. Y las mujeres se sienten cómodas, dicen, ay, qué chévere, yo soy la que digo, yo soy la que hablo, yo soy aquí se hace eso, las emociones están a flor de piel, toda la situación, y empieza a haber un problema muy fuerte porque eso, se cambia el rol. La mujer se comporta como la cabeza y el hombre se comporta como la mujer, llena de emociones. A mí realmente me preocupa esto cuando yo encuentro un hombre que por todo le duele, por todo llora, que no sabe colocarse bien los pantalones en la casa, y no significa que sea violento. No, porque es que la autoridad nunca se transmite a través de la violencia. Era un pensamiento de hace unas décadas, pero en realidad ahorita la autoridad es un tema muy diferente a la violencia. Yo siempre, y yo soy fuerte con hombres cuando yo veo así, ¿no?, que son muy endebles, y yo le digo, no, colóquese los pantalones como bien, y a muchas mujeres le digo, colóquese bien los ovarios, ¿sí? Sí, y compórtese como mujer, y el hombre compórtese como hombre, y vea, y conozcan muy bien sus roles. En terapia familiar, y vamos a tocar muchos temas, vamos a hablar mucho sobre el rol, pero mira, eso sí, es que necesitamos desde roles, sí, pero hay un rol que también de unos hogares donde el hombre se comporta como el papá de la mujer. Y la mujer acepta eso, entonces es la niñita consentida, mimadita, entonces el hombre llega y le dice, mi amor, sí, y ella todo lo que, o sea, no tiene pensamiento, ¿sí? Porque salió de tener un papá consentidor, ahora tener a un esposo consentidor, y el hombre tiene que andar con cascarita de huevito ahí pendiente porque es la niñita, es la bebecita, porque si se le dice algo, ella va a entrar en depresión, en tristeza, porque va a llorar, porque esto y que lo otro, y ella está todo el tiempo ahí pegada al esposito, para arriba y para abajo, y esto y de lo otro, y haciendo caritas, porque toma el papel y él se comporta como el papá de ella. Entonces también está el otro caso. O sea, dime qué hago, ¿te parece? Toma tú la decisión por mí, yo no puedo tomar decisiones. Entonces, aquí si tú no estás, yo no hago nada. Sí. Si no existo. No existe. O sea, hay una codependencia muy fuerte. Codependencia muy fuerte del esposo, y el esposo se convierte prácticamente en el papá. ¿Sí? El papá, entonces él le dice, si hagas hasta esto. Hasta la castiga y todo. Sí, la castiga, sí. Hoy no sales porque hoy no hiciste tal cosa. Sí. Y ella se somete a esa situación de, no me gusta cómo te vistes, cámbiate esto, ahora cámbiate lo otro, colócate por acá, pero por aquí, pero por allá, y la controla totalmente porque ella no tiene un pensamiento. Seguramente vino de una familia sobreprotectora que le decían qué hacer, se casó con alguien que le debe decir también qué hacer. O tiene una baja estima tan completa y tan terrible que necesita someterse a una codependencia de su marido. Entonces eso también se ve. Pero también el otro caso, que es el más chistoso de todos, pero se ve muchísimo, donde la mamá, la mujer se come a la esposa y se convierte en mamá. Se transforma y ahora es la mamá de la casa. Y la mamá, y él prácticamente se comporta como el hijo, entonces le arregla, pero mira esto, y le hace cantaleta como si fuera un hijo. ¿Y por qué tiene las medias botadas en el piso? Y todo el día es cantaleta, y tengo que cuidarlo, y por aquí, y por allá, y se convierte en la mamá sobreprotectora del esposo, y esto es bien chistoso, pero se ve, entonces, ¿y por qué? Porque este hombre llegó y tal vez tuvo una sobreprotección, y ahora pues, y se sienten cómodos con tener una esposa que no es esposa, sino una esposa que se convierte en mamá. En la mamá. Y mira que, o sea, el tema de la hombría
Hay un tema que tú tocas y se llama Recuperando la Hombría, que será otro devocional también, porque hace falta muchísimo eso. O sea, ahorita yo veo como hombres preocupados porque todo les combine, porque todo esté lindo, y ya no es un tema solamente estético, sino que ya asumieron ese rol de ser el niño bonito de la casa, y la esposa resulta ser la mamá, la que bueno, muévalo, y hay mujeres que dicen, bueno, mi amor, tome 5.000 pesos, vaya y cómprese lo que quiera. Yo digo, Dios mío, ¿cómo hemos llegado a eso? Hombres pensando más en maquillaje que las mismas mujeres. Y yo digo, no, o sea, hay algo que se nos está dañando. Imagínate si eso lo estamos viendo ahorita, ¿cómo será en 20 años? Será muy complejo. Si, por ejemplo, tú entras a redes sociales y ya hay hombres haciendo tutoriales de maquillaje y una cantidad de cosas. Metrosexuales. Sí, que son Metrosexuales, sí. Un metro a ser homosexuales. Sí, no, pues en realidad, para que lo aclaremos a todos los que nos acompañan hoy, la persona metrosexual es una persona muy enfocada en su aspecto físico y especialmente enfocado en los hombres. Pero esto es muy complejo cuando no se asume el rol. Mira, yo creo que tenemos que hablar sobre roles conyugales, roles familiares, sobre funciones familiares. ¿Qué debería proveer una familia? Funciones familiares, porque ahorita con todo el tema del amor y la amistad, y sí, el amor a flor de piel y toda una cantidad de cosas, pero en realidad no estamos haciendo que todo esto ande como debería andar. Cuando alguien no asume su rol, cuando una esposa no sabe ser esposa y se convierte en mamá, se convierte en hija, se convierte en cualquier otra cosa, se convierte hasta en maltratadora, golpeadora, hace bullying. Cuando una mamá o una esposa, mejor, no sabe que es esposa, que también adicional a ser esposa es mamá, porque aquí es otro tema dentro de los roles, y es que cuando yo, está bien, entendí que soy esposa, pero hay muchas que entendieron solo que son esposas, pero no que son madres. Entonces, dedican toda su vida a su esposo y a los hijos los tienen abandonados. Dedican toda su vida a mantenerse en bellas y bonitas y los hijos por allá botados. Entonces, las multifacetas de nuestra vida, en que somos esposas, somos madres, también somos hijas, también somos hermanas. O sea, el entender que con cada miembro de la familia yo tengo un rol que desarrollar y yo no me puedo comportar de la misma manera con todo el mundo. Cuando el esposo o el hombre no entiende también su rol de que él es autoridad en casa, de que Dios lo puso como autoridad. Y aquí entro en un tema delicado, y es que independientemente de que el hogar se haya separado o divorciado, el papá no puede dejar de ser papá y la mamá no puede dejar de ser mamá. Entonces, cuando se quitan esos lugares, queda el espacio vacío. Y esto es como lo dice la Biblia, cuando se hace la liberación, ¿no? Se echa fuera el demonio y llega y queda el espacio vacío, llegan 7 demonios peores. Entonces, cuando no se ocupa un rol en la familia, vienen 7 circunstancias peores que van a querer ocupar esos espacios y no se va a lograr avanzar como familia. Cuando los hijos no son hijos, sino son padres. Sí. Cuando son ellos los que pagan cuentas, dominan todo. Niños que se les dicen, usted es el hermano mayor, tiene que ayudarme a criar a sus hermanos. Fatal. Es algo terrible, y aunque se les enseña responsabilidades de pequeños, se les quita etapas de su vida. Niños que tienen que empezar a criar a sus hermanos. Muy complicado, no debería ser. Madres que no son solamente madres, sino ahora que deberían ser abuelas, pero no son abuelas, y abuelos que no son abuelos, sino son padres nuevamente, y no ocupan su lugar como abuelos, sino ahora nuevamente como padres. Nietos que no se comportan ahora como deberían comportarse, sino se comportan de manera diferente. Entonces, ¿qué quiero definir con todo esto? Que cuando cada uno no colocamos ni nos comportamos en el lugar en que nos debemos ocupar, es como intentar armar un carro, pero colocar las llantas en el techo, sí, el motor en los asientos y los asientos por allá en el capó. Es un carro que puede verse interesante a plena luz del día, pero nunca va a llegar a ningún lugar porque no ocupa su lugar indicado. Cada uno de nosotros tenemos un lugar importante en nuestra familia y debemos ocupar ese lugar. Si eres hijo, eres hijo. Si eres padre, eres padre. Si eres esposa, eres esposa. No eres la dominante. Si eres hombre, eres hombre y no eres el que domina con violencia. Cuando ocupamos cada uno de estos lugares, definitivamente yo creo que la familia puede llegar a algún lugar. ¿Qué clase de familia eres? Y por último, rápidamente, esta familia me gusta mucho.
porque se ve muchísimo hoy en día, y es la familia pegoteada. Ujú. Ese tipo de familia hoy en día está abundando. El tipo de familia pegoteada. ¿Qué clase de familia eres? ¿Qué es una familia pegoteada? Una familia pegoteada es aquella que o todos en la cama o todos en el suelo, particularmente. Todo lo hacemos juntos, todos nos metemos en la cama, entonces cuando venimos de familias pegoteadas es eso, es nos agarramos hoy, nos peleamos, nos insultamos en la fiesta o en la reunión, en los cumpleaños y nos dijimos hasta que nos íbamos a morir, pero mañana estamos como si nada, Sí. o sea, ay, aguántese una. Son familias que están así, que son, mejor dicho, supremamente unidas. Tal es el punto hasta el grado de la toxicidad. Sí. Y eso es tan peligroso que cuando los hijos empiezan a crecer y a desarrollarse, lógicamente tienen ciertos conflictos muy fuertes, porque ellos necesitan siempre la autorización o el respaldo de sus hermanos. Son esas familias que cuando llegan esas parejitas y se casan, tienen que meter a la suegra, al suegro y eso. Que viva mi suegra, y eso es lo que yo siempre digo, que yo siempre hablo bien de la suegra, siempre me gusta esto, y ahí tengo a mi suegra presente desde Estados Unidos, Hermosa. desde Florida, ¿cierto? Sí. Vive en Florida, entonces... bueno, que viva mi suegra. Siempre hablo bien de la suegra. Eso me gusta y la gente que sabe que es bueno. Entonces, pero estas familias pegoteadas, entonces llega, y yo conozco, y de repente hace poco estábamos en un caso donde se casa la muchacha, pero tienen que meter a la mamá, tienen que meter al papá, tienen que meter a los hermanos a su nuevo hogar. Es el hombre donde tienen que meter a la suegra, tienen que meter, bueno, tienen que meter a la mamá, a los hermanos, a todos los tienen que meter ahí en la misma, y siempre tienen que estar ahí unidos. Y eso lo estoy viendo muchísimo de hombres que se están quedando diciendo, o mujeres que se quedan y dicen, no, yo no me casé con él, yo me casé realmente fue con la familia, porque ahora tengo que estar todo el tiempo con la familia, y son esas familias pegoteadas. Sí, y dice acá que viva mi yerno. Y este tipo de familias pegoteadas son estas familias donde las decisiones no las toma ella, no las toma él, sino las toma la familia. Y se empieza aquí a lo que decíamos al inicio, y es que cuando yo no conozco de qué tipo de familia viene mi futura pareja, resulta ser tan complejo manejarlo porque imagínese este escenario. El lado opuesto de una familia pegoteada es una familia disgregada. O sea, cada quien va por su lado y mire a ver cómo sobrevive. ¿Cómo está? ¿Comiste? ¿No comiste? Realmente no nos interesa. Haz tu vida por tu lado que nosotros hacemos la nuestra. Entonces, imagínate este escenario. Ella viene de una familia disgregada, cada quien por su lado, y él viene de una familia pegoteada, todos en la cama o todos en el suelo. Imagínate estas relaciones familiares, cómo será una reunión social, imagínatelos viviendo en un mismo barrio, peor aún, viviendo en la misma casa. O sea, viviendo en la misma casa. ¿Cómo será ella que está acostumbrada a que cada quien duerme en su cama, cada quien tiene su cepillo de dientes, cada quien hace sus cosas, pero él no? Él está en una familia pegoteada donde todos se bañan en el mismo baño, donde todos se acompañan, donde alguien está haciendo sus necesidades en el baño y entraron, le abrieron la puerta y sacaron, y no les importa hasta compartir el baño, no importa, se comparten hasta el cepillo de dientes. Y eso no importa, entonces imagínate el conflicto interno del hogar que se está formando entre una familia, unir una familia pegoteada con una familia disgregada. Aquí es donde suelen las rupturas, aquí es donde dice él o dice ella, yo no aguanto más, ella la amo, pero su familia no la soporto, no sé qué hacer con su familia, no sé qué hacer con su mamá, con su papá, con su hermana. Es que yo aquí tengo que hacer desayuno, no solamente para dos, somos 10, no sabemos en qué momento llegan, tocan a la puerta y nos toca sí o sí abrir la puerta, porque cómo dejarlos por fuera, porque si no se me arma un problema con ella o con él. Entonces, cuando sucede esto y no lo conozco de antemano, pues es complicado. El problema es si ya lo conozco. Y lo acepto. Y lo acepto, ¿sí? Este tipo de familias pegoteadas, y es que todos van para con todos, no se marcaron nunca los límites de que, bueno, ok, está bien, o sea, hasta aquí conoces tú, de ahí en adelante es una parte privada. Mujeres que vienen de familias pegoteadas son mujeres que antes de hablar con su esposo tienen y van y hablan con la mamá y hablan con el papá, hablan con el tío, hablan con el nieto, hablan con el sobrino, hablan con todo el mundo antes de hablar con el esposo. Y cosas que son tan íntimas y tan privadas no las conoce él, las conoce todo el mundo y no las conoce él. Eso daña mucho la dinámica. Totalmente. Esos terceros que se meten a la familia, y lógicamente es esa falta, y este tipo de familias pegoteadas lógicamente hacen muchísimo daño.
porque en un hogar donde no se cumple la palabra dice esto y es muy, muy, muy puntual. Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y si está hablando del papá y la mamá, también está hablando de los hermanos, está hablando de los tíos, está hablando de los familiares. Y lógicamente, y ahí es donde se meten en un lío, porque son esas parejas recién casadas que no tienen ni una habitación donde vivir, porque el tipo, y yo no, ¿para qué se casan así? O sea, ¿para qué se casan así? Si no tienen ni una habitación. El que quiera casarse, nos dice por ahí un dicho de mi abuelo, dice, tenga un canasto para y vaya, independiente. Y tenga buena memoria. Pero es que totalmente tiene que ser una persona independiente. Pero entonces se casa. Y cuando se casa, entonces dice, no, pues viva aquí donde la suegra. No, pues viva aquí donde el suegro. Sí. Entonces venga. O sea, resulta ser una familia desgregada con una familia Sí. pegoteada. Entonces la familia pegoteada les dice, no, vengan, aquí tenemos un cuartico, les ponemos una cortinita, ahí le improvisamos un baño y vengan a vivir acá. Y es el peor daño que se le puede hacer a usted como papá, como mamá. No lo permita, no permita que cuando un hijo tome una decisión de que tuvo hijos o de que de repente llegó y venga, viva aquí, que el que se casa quiere casa y tiene un canasto para la plaza, algo así. Así era el dicho. Casi. En otro día lo vas a terminar de recordar. Pero lógicamente tiene que ver con eso. Es que definitivamente tiene que haber una independencia. Sí. Tiene que haberla. Y la mujer tiene que entender, si viene una familia pegoteada, tiene que entender que ahora formó un nuevo hogar. ¿Sí? Si el hombre viene de una familia pegoteada, tiene que saber que formó un nuevo hogar y no puede permitir nunca terceros en eso. Por eso, no sé si usted es una familia pegoteada, viene de una familia pegoteada, donde tienen que enterarse de los problemas de su hermana, los problemas de su hermano, los problemas de su papá, y tiene que estar ahí metido toda hora, interviniendo y colocando su punto de vista a los problemas que tienen los demás. Y esa parte, lógicamente. Diciendo para que te lo grabes. Aquí esto, gracias, Yuli. Es que ella sabe. Eso es un dicho muy antiguo. Por eso, no, pero no es porque Yuli sea antigua, no molestando. Pero sí, definitivamente es eso. O sea, es que yo no me puedo meter en los problemas de mi familia. O sea, ya mi hermana tomó la decisión. Yo no puedo opinar. Tal vez si ella me pide una opinión, pero no puedo meterme más allá. Si mis hijos tomaron una decisión, yo no me puedo. Es donde el suegro o la suegra se quieren meter, se meten, intervienen y hablan y opinan. Y es que a mí no me parece, ¿sí? Y es donde los otros familiares se quieren meter en el hogar. Y en eso hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Mi amor, se nos fue el tiempo. Sí, no, imagínate, ¿no? Lo que pasa es que esto es un tema bastante amplio, todos los temas familiares, y en realidad son áreas en las que hay que hablar, en las que hay que tener mucha libertad para poder expresar en realidad qué tipo de familia tenemos, qué tipo de familia venimos, y usted debe empezar en una evaluación. Le confirmo, o sea, nos hace falta mucho que hablar del tema, así que tenga mucha expectativa porque en cualquier devocional de esos vamos a estar hablando sobre roles conyugales, funciones familiares, qué es necesario, cómo ser libres del temor, una cantidad de cosas que van a liberar muchísimo las dinámicas familiares, pero en este tipo de familias pegoteadas es donde todos saben el problema de la pareja, donde venga y ya se reconciliaron y qué le dijo, saben en qué día le llega el periodo a la chica, saben en qué momento, saben, todo lo publican, todo lo comentan y es destructivo porque hay que saber marcar límites porque, como lo mencionaba hace un rato, yo soy esposa, pero también soy hija, pero no significa que por ser hija dejo de ser esposa o por ser esposa dejo de ser hija. O sea, ningún rol puede comerse a otro rol. O sea, debo entender que mi comportamiento con cada uno de los miembros de mi familia es diferente. No porque tenga múltiple personalidad o trastorno de identidad, sino porque debo comprender que tengo funciones que cumplir con cada uno de los miembros de mi familia. Soy hija, soy hermana, soy tía, soy abuela, soy esposa, soy mujer. O sea, debo entender que debo tener la capacidad. Eso es una persona, una familia integral, que saben tener sus múltiples escenarios y comportarse idóneamente para cada uno de ellos. Amados, hay mucho que hablar. Usted tiene dudas, tiene preguntas, quedó fly, o sea, usted dice, no sé ni ahora, entonces, ¿cómo hacer, qué hacer? Quiero que esté muy pendiente de los devocionales porque en algún momento vamos a estar hablando muchísimo más de esto, porque de verdad que se necesita. Desde nuestra experiencia como coaches de familia, sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Nuestra formación nos permite, a nosotros nos da la licencia para hablar de estos temas porque conocemos claramente todo el proceso de este tipo de situaciones. Así que, bueno, nada, pues imagínate, sí. Quedaron como con el asunto, dicen por ahí, quedaron como con
¿cómo es que dicen? Con el zaperoco armado, Sí. ¿sí? Sí, Y como que les dejamos el problema armado y salimos y nos fuimos. Pero, Como que, pero, ¡pum!, botamos la bomba. pero si queremos, y finalizamos orando con un deseo. Quiero que hagas conciencia y que Dios te dé conciencia de qué tipo de familia eres. Y quiero que intentes corregir en Dios esa situación. Porque mira, de repente eres una familia despótica donde estás con violencia y donde la violencia reina en tu casa. Entonces, por favor, eso hay que corregirlo ya en el nombre de Jesús. Toma todas las precauciones, empiezas a trabajar, busca asesoría, sé consciente de la violencia que está manejando en tu casa y no sigas con eso. Si eres una familia sobreprotectora porque estás asumiendo un papel de mamá o de papá donde sobreproteges a tus hijos, donde sobreproteges a tu familia de una manera tremenda y donde le estás haciendo todo lo que ellos hacen, y le hacen todo lo que ellos necesitan hacer. Entonces, por favor, corrige, toma la decisión y no sigas sobreprotegiendo a tu familia, no lo sigas haciendo, ¿sí? Protégelo, sí, pero no lo sobreproteges, o sea, hay que hacerlos que tomen sus decisiones. Si eres una familia donde los roles se han confundido y donde tú como esposa estás tomando decisiones y estás colocando a tu esposo por debajo de ti, o sea, no los permites que surja, que crezca, que avance. Y tú como esposo lo estás permitiendo. Siéntate a hablar con tu esposa hoy y dile, tenemos que asumir roles y tenemos que hacerlo bien. Y estudia sobre los roles que debe tener la mujer y estudia mucho sobre los roles que tiene que tener el hombre. Y si eres una familia pegoteada, que estás metida en todo lo de tu familia y tienes que intervenir en tus hijos adultos y en todo, y en tus hijos que ya se casaron y tienes que meterte en todo y tienes que meterte en todo lo que pasa alrededor y a ti te encanta estar conociendo todo lo que sucede y no le estás dejando ese espacio. Entonces corrige esa situación porque es muy, pero muy importante. ¿Cómo les pareció el tema? Por favor, den sus opiniones y vamos a orar. Y regalemos este minutico y oremos y pidamos al Señor que nos dé conciencia de cómo estamos llevando. Hay mujeres que son matriarcales y no se están dando cuenta. Hay hogares, hay parejas que son sobreprotectoras y no se están dando cuenta. Entonces, ojalá que hoy el Señor hoy nos ayude a entender en qué forma o en qué manera estamos llevando nuestro hogar. Señor, ayúdanos. Es que sin tu ayuda es casi imposible, Señor, lograr las cosas. Es que no se pueden hacer nada. Tú nos das la conciencia de ver de qué tipo de familia venimos y qué modelos estamos repitiendo, Dios, o qué extremos estamos viviendo. Tal vez, Señor, no tuvimos las mejores familias, pero fue la familia que nos tocó, no la pudimos elegir, pero hoy sí podemos elegir, Señor, no comportarnos de la manera incorrecta que muchos de nuestros familiares lo hicieron. Déjanos ser una familia integral, con una revelación de tu Espíritu Santo, donde reine la paz, la armonía, y donde reine la formación, y donde realmente, Señor, haya un trabajo integral. Ayúdanos, Señor, porque estamos en deuda profundamente con mucha de la gente que está a nuestro alrededor, porque nos hemos comportado de manera incorrecta. Déjanos tener conciencia clara sobre los errores que tenemos, sobre las fallas que cometemos. Como esposos, cometemos muchas fallas. Las esposas como esposas, los hijos, Señor, los padres, y necesitamos de tu bendición. Déjanos, Señor, sentir tu paz, sentir tu guía y sobre todo salir adelante corrigiendo los errores que hoy tenemos. Yo los bendigo a cada persona que está aquí. Les bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares, sus proyectos el día de hoy. Y los bendigo, Señor, y creo, Señor, que les va a ir muy bien, pero sobre todo, Señor, que nos va a dar la capacidad de corregir las cosas. En tu nombre sé que es así y te doy muchísimas, pero muchísimas gracias, Señor. Bendigo, Señor, a cada persona hoy conectada y en tu nombre, Señor, declaramos que el día de hoy será exitoso en todo sentido de la palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.